El día de hoy vamos a analizar el tema de las aportaciones y descuentos al Fondo para la Vivienda. Recuerden que estamos analizando el tema de contribuciones en su modalidad aportaciones a la seguridad social. Por lo tanto, la primera aportación que vimos, bueno, fue estas características, la seguridad social, hemos estudiado la ley de seguridad social, vimos los distintos tipos de regímenes y así cuáles son los que conforman, los seguros que conforman el régimen obligatorio. ¿Recuerdan todas estas circunstancias? Sí. Perfecto. Ahora toca hablar de las aportaciones y descuentos al Fondo para la Vivienda. Y aquí otra vez tengamos en cuenta la naturaleza de la contribución. Estudiemos un poquito el por qué se contribuye para entenderlo desde un aspecto más entelequico, si quieren, o teleológico, es decir, el por qué vamos a contribuir. Y no limitarnos única y exclusivamente a ver los números fríos, porque ¿qué es lo que pasa? Que las contribuciones, pues muchas veces, bueno, ya quedamos que a nadie le gusta contribuir, o por lo menos yo no conozco una sola persona que vaya gustosa a pagar sus impuestos. ¿Ustedes sí? No. Bueno, solamente por la devolución. Cuando los que tenemos créditos, por la devolución de ahí en fuera. Cuando hay saldo a favor, pero no, exacto, pero vamos, nos ponemos contentos, luego yo no entiendo por qué, pues si es nuestro propio dinero. O sea, no le veo yo tanto motivo de estar a gusto, pero a lo que me refiero es que este tema de contribuir no es ni aquí en México, y creo, me atrevo a decir que en ninguna parte del mundo va a ser algo que nos guste. Y creo que ni en ninguna época. Siempre el tema de contribuir nos va a costar mucho trabajo. Bueno, pues, pero veamos entonces por qué, qué pasa, de dónde viene esta nueva situación. Las aportaciones para los fondos de vivienda forman parte de estas aportaciones de seguridad social y van a tener el mismo trato que tienen estas contribuciones y va a tener un trato fiscal, como ya hemos visto previamente. Leímos y establecimos que el origen de las aportaciones de seguridad social surge en la Constitución del 17, de 1917, la que nos rige actualmente. Y por lo tanto, el fundamento de las aportaciones de descuentos al Fondo de Vivienda también los tenemos que buscar en el 123 constitucional. Por favor, auxílienme abriendo su constitución en el artículo 123, apartado A, fracción 12. Sus audios. Bueno. Sí. Sí, la fracción 12 acá la tengo. A ver. A ver, dice, toda empresa agrícola, industrial, minero de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas
Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos créditos barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administra los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 200, Diario Oficial de la Federación, 9 de enero de 1968, de 200 habitantes deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juegos de azar. Muy bien, fíjense, este es el fundamento constitucional de las aportaciones al Fondo de Vivienda. Como ustedes escucharon, ¿qué fue lo que estableció el legislador? Bueno, que es obligación de las empresas proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que la seguridad social consiste en permitir que el trabajador goce de buena salud para cumplir con este derecho que es el trabajo? Bueno, pues parte de esta seguridad social incluye tener una habitación, es decir, dónde voy a dormir, dónde voy a vivir de manera cómoda e higiénica. Porque si ustedes recuerdan, la Constitución del 17 trae como antecedente directo las cuestiones referentes, pues, a lo que ocurrió previo a la Revolución Mexicana, donde recuerden que era muy común las haciendas, donde prácticamente era un trabajo esclavizado, trabajos forzados. Y en estas tiendas de raya se les proporcionaba habitación, pero eran habitaciones insalubres. Prácticamente al lado de los establos, ahí tenían que dormir. Entonces, por mandato constitucional, se tuvo que establecer esta circunstancia. Bueno, si van a tener, o todos los que trabajamos, tenemos derecho a una habitación. Tenemos derecho a un lugar donde vivir. Y debe de tener las siguientes características: ser cómodo y ser higiénico. Pero no va a bastar con que se nos dé un espacio ahí para que estemos viviendo, vamos a decir, de prestado. Sino que además la Constitución establece, vamos a tener el derecho a ser propietarios. Obviamente esto pues no se puede hacer sin recursos económicos. Y para ello se pensó en establecer un fondo. Un fondo donde todos los trabajadores vamos a aportar. Y de tal modo que el granito que tengamos cada uno de nosotros
ayude a que María Paula tenga un inmueble, Sandra tenga un inmueble, María de Jesús tenga un inmueble, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, ¿notan ustedes la bondad de la contribución? Este tipo de contribuciones no son, vamos a decirlo, frecuentes y no aparecen en todos los países. ¿Estamos? Ahora, yo sé que ustedes me van a decir, maestro, pero en la práctica esto es un caos. A veces se entregan viviendas que no cumplen esas condiciones de comodidad e higiene, o están construidas con 3 pesos. Todo se lo roban. O me dan mi crédito de vivienda y me mandan a 3 horas de la Ciudad de México. Pues todo esto lo vuelve inaceptable. Bueno, pues va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a calificar nuestra contribución? ¿Con el uso que le dieron indebido a la herramienta? ¿O en este caso lo estamos viendo únicamente de su razón de ser? Como estamos analizando su razón de ser, bueno, tengámoslo desde este aspecto. Pero estoy completamente de acuerdo. Ha habido un abuso en este tipo de contribuciones. Por lo cual es necesario pensar en alguna solución. ¿Estamos de acuerdo? Veamos, por favor, abran ustedes la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, lo que se conoce como la ley del Infonavit. Y por favor, sitúense en el artículo 29, fracción tercera. ¿Ya lo encontraron? En eso estoy, yo voy Ya, por profesor. el 24. Sí, ya. Ah, ¿quién me ayuda que ya lo haya encontrado? Yo, bueno, Cintia, a ver. artículo 29, fracción tercera. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el instituto, así como enterar al importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, en la forma y términos que establece esta ley y sus disposiciones reglamentarias. La integración y cálculo de la base salarial para efectos de los descuentos será la contenida en la fracción segunda del presente artículo. A fin de que el instituto pueda individualizar dichos descuentos, los patrones deberán proporcionarle la información relativa a cada trabajador en la forma y periodicidad que al efecto establezcan esta ley y sus disposiciones reglamentarias. Muy bien, entonces aquí tenemos los elementos referentes a este fondo. Bueno, vamos a ver que existe otra vez. ¿Cómo lo vamos a realizar? A ver, ¿se acuerdan ustedes el ejercicio que hicimos la clase anterior? De sujetos, objetos, periodo, tasa y todo lo demás. En esta contribución, ¿quiénes serán los sujetos obligados? ¿Los trabajadores? Los patrones. Los patrones. ¿Los patrones o los trabajadores? A ver. Los patrones. Los patrones. No, profesor, los trabajadores, porque a los trabajadores se les descuenta una cuota cada bimestralmente para fondo del Infonavit. Pero lo hacen los patrones. Sí,
Patrones. ¿no? Sí, lo hacen los patrones, Lo que pero son los obligaciones. Los trabajadores no hacen el depósito, sino automáticamente los lo hacen patrones son los que los tienen que patrones. descontar. Sí, sí, sí. Lo hacen los patrones, pero se les descuenta de su ingreso del trabajador. O sea, el patrón está obligado a hacer ese pago ante el Infonavit, pero se lo descuenta al trabajador. Es el salario del trabajador. Sí, pero tú no lo depositas, sino lo tiene que retirar el patrón. No Por lo eso es deposita sujeto el obligado. patrón. Sí, sí. A ver, yo sé que podemos decir todo lo que se nos ocurra y está bien porque así les han enseñado a llegar hasta séptimo semestre. ¿Y si lo buscamos en la ley? Perdón, maestro, ¿puedo comentarle algo? Dígame. Con respecto al artículo que están describiendo, en el inciso 2, en el quinto párrafo, dice, es obligación del patrón. Entonces, literalmente ya está establecido. O sea, A ver, vamos a leer la fracción segunda. Por favor. Usted misma, María. sí, determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago de las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto. Para su abono en la subcuenta de Vamos, vivienda. permítanme tantito. Mm. Vamos a leer los artículos como se debe. Hay que leer primero el encabezado para que sepamos de qué habla y luego la fracción, ¿les parece? Sí. A ver, entonces intentemos. Bueno, artículo 29 son obligaciones de los patrones. Primero. Ahí está. Entonces ahí tenemos un primer supuesto, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Entonces, son obligaciones de los patrones. Vayamos a la fracción segunda y aquí vamos a empezar a sacar los aspectos. ¿Estamos? Todavía no he dicho si únicamente el patrón es sujeto obligado o no. Pero vamos leyendo conforme a la ley. Porque recuerden, si en la contribución anterior eran 3 los sujetos obligados, ¿se acuerdan o no? Sí. Aquí, ¿por qué nada más uno? Pues se están peleando ustedes. Es el patrón, es el trabajador. ¿Podrán ser los dos? Sí, de hecho, No, perdón, maestro, ya también usted no invente. Quiere que yo analice lo de la clase anterior y se lo ponga también hoy. No, así no se vale, maestro, ¿eh? profesor, Dígame. el patrón aquí es un deudor, es un es un deudor solidario. Obligado, ¿Perdón? solidario. Obligado. O sea, él va a hacer la retención para la aportación del fondo de vivienda del sueldo del trabajador. Serían aquí los dos entonces, o sea, no solamente el patrón, sino también el trabajador. Pues sí, bueno, reitero, vamos a leerlo. A mí me parece que eso es lo correcto. Porque también los empleadores pagan Infonavit. Descuentan una parte, pero ellos también tienen una obligación de contribuir. Pero vayamos a esta fracción segunda. Y en esta fracción segunda ustedes van a sacar, ya escucharon por ahí la tarifa, creo que es lo primero que se dijo. El 5%. Exacto, ya escucharon la tarifa, ya escucharon el objeto. Sobre Ya el nada salario. más tenemos que ver el periodo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a leerlo con calma. Y reitero, para futuras ocasiones, yo sé que están acostumbrados a, oigan, ¿y qué se imaginan que es tal? Yo me imagino, maestro, ¿qué es esto? Pero recuerden que en derecho fiscal eso no nos sirve. Yo sé que ustedes son bien imaginativos y tienen muchas ideas valiosas, pero en derecho fiscal es estricto. ¿Qué dice la ley? Es lo que ustedes tienen que preguntarse, porque si no a la hora de los exámenes, me contestan lo que se imaginan. ¿Y qué creen que va a pasar con su calificación? Va a estar mal. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la fracción segunda? ¿Y qué dice? Por favor, María. Fracción segunda, determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto.
para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente ley y sus reglamentos, así como en lo conducente conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social. Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores. Entonces, dense cuenta lo que nos establece aquí. Nos va a remitir a la Ley del Seguro Social que ustedes ya conocen para poder realizar nuestro objeto gravable. ¿Cuál será nuestro objeto gravable? Pues el salario base de cotización, que ya deben de recordar ustedes cómo se conforma. Y para ello hay que acudir a la Ley de Seguridad Social. ¿Se dan cuenta cómo todo esto se relaciona entre sí? Entonces, el patrón es un obligado, bueno, la empresa es un obligado solidario. Y el trabajador también. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a hacer el patrón o el ente patronal? Hacer las retenciones y enterarlas. ¿Queda claro? ¿Y estas de dónde se hacen? Respecto al salario base de cotización. Es decir, lo que gane cada trabajador. De ahí se aplica el porcentaje que ya escuchamos, es el 5%. Y yo les pregunto, ¿cada cuándo se entera esta contribución? ¿Cuál es su periodo de pago? Cada 2 meses. Es bimestral. Es bimestral, exactamente, María de Jesús. Será bimestral. ¿Queda claro? Sí. Es decir, la obligación para el pago es bimestral. Y como acertadamente decían hace un momento, bueno, pero es que el trabajador nunca va y paga. No, el sujeto obligado a retener y a enterar es la empresa. Muy bien. Y bueno, todo el tema del fondo, de cómo se asignan los créditos y demás, ahí ya son cuestiones que ya no son competencia de nuestra materia. Es decir, bueno, si alguno de ustedes está gozando de un crédito para la vivienda por el instituto, por cualquiera de ellos, porque en el apartado B también es la misma. El Infonavit, el Fobiste. Infonavit o Fobiste. Bueno, ustedes saben que hay que entrar a una convocatoria, hay sorteos, hay cosa y media, pero todo eso ya corresponde a la materia de derecho de seguridad social. El trato fiscal es este que acabamos de ver. Ahora, el instituto, para fines fiscales, hay que entender que es un ente recaudador con las mismas características que cualquier otro ente fiscal. Y sus determinantes de crédito, es decir, cuando el instituto dice, Polanco, debes 20,000 pesos por cuotas del Infonavit, eso se va a considerar una determinante de crédito y va a tener el mismo trato establecido por el Código Fiscal de la Federación. ¿Queda claro? Sí. Referente a su definitividad, al cobro, a los procedimientos administrativos de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto habría que analizarlo. Si analizamos en cada una de estas cuestiones,
de aportación de seguridad social, bueno, vamos a tener bastante de qué hablar de sus recursos, hablar de cómo se realiza, de cómo se cobra, pues nos da bastante, pero el tiempo no es suficiente. Entonces ya ustedes, por favor, desarrollen el resto de esta circunstancia. La siguiente aportación de seguridad social que necesitamos tratar es la referente a el sistema de ahorro para el retiro. Lo que son los afores. Las afores, precisamente. Ajá. Entonces, aquí tenemos que ver qué es este sistema de ahorro para el retiro. Y de ahí establezcamos su trato fiscal. Y nuevamente, aquí tenemos otra vez que entender, pues, de qué surge, cómo es esta circunstancia. Ya establecimos que la salud, pues, es un derecho y que todo aquel que trabaje va a tener derecho a gozar de la salud o va a tener un apoyo. Todos tenemos derecho a la salud, pero en este caso, enfocado a los trabajadores, se van a crear institutos para que el trabajador siga gozando de buena salud o recupere su salud. Muy bien. Para ello, hay que entender que parte de este derecho a la seguridad social incluye que pues todos estamos conscientes que en algún momento dejaremos de ser laboralmente productivos, ¿o no? Sí. Y al ver esta necesidad, se pensó, bueno, les vamos a dar salud durante su trabajo. Vamos a tener algún apoyo para que puedan comprar un inmueble que les sirva de domicilio con créditos accesibles. ¿Estamos? Y esto de créditos accesibles, reitero, tenemos que analizarlo ya objetivamente, ¿no? Creo que hoy en día los créditos del Infonavit son a 30 años. Sí, a 30 años, sí. A 30 años, o sea, 30 años voy a estar pagando mi casita. Prácticamente casi toda tu vida. Pues casi toda tu vida laboral. Ujú. Habrá que analizar, ¿verdad? Si esto así es accesible. A mí me parece ya un tanto que se está perdiendo la dimensión. Ujú. Y aparte capitalizan, te pueden multar, poner intereses, tu crédito crece igual que la inflación. Entonces, habrá que analizar. En la actualidad dicen que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El interés, que el Ajá. interés del Infonavit es mayor que si sacas un crédito en un banco. En la actualidad. Anteriormente se suponía que era más bajo el interés del Infonavit, pero en la actualidad yo he escuchado varios comentarios que es más alto el Infonavit, te sale más caro que sacar un crédito. Habría que analizarlo, ¿eh? No estoy yo tan seguro, porque los bancos también son una cosa, También. por lo menos yo lo que he visto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Anteriormente el crédito Infonavit no se hacía con un crédito o con una garantía hipotecaria. Esto de que se hace con garantías hipotecarias tendrá 20, 30 años. Y cuando ya se establece esta modalidad de garantías hipotecarias, pues cambia toda la jugada. Y por lo menos a mí me ha tocado ver demandas del Infonavit y demandas de otros bancos y por lo menos mi experiencia con estos bancos, que no diré su nombre, pues es que es muy leonino esos contratos.
muy leoninos, es decir, establecen interés sobre interés. Por lo tanto, a mí, yo no creo que sea tan válida esa afirmación, pero habría que analizarlo, ¿no? A lo mejor con algún banco en particular, sí es más bajo, a lo mejor, pero por regla general, los créditos de Infonavit sí llegan a ser más bajos que el de los bancos, pero aquí lo que yo quiero que me entiendan es que, pues a mí no me interesa cuánto cobre un banco. El Infonavit su función es permitirme acceder a la vivienda, que es un derecho que yo tengo. Cosa contraria que cuando yo voy a un banco y pido un crédito, bueno, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de una aportación de seguridad social, de un derecho a la seguridad social. Por lo tanto, creo yo que los tratos debiesen de ser distintos, creo yo. Y es a lo que iba, porque esto también tiene mucho que ver con el sistema de ahorro para el retiro. Piensen lo siguiente. Hay que analizar si está cumpliéndose el objetivo de estas aportaciones. Es decir, comprar estas casas que tienen 60 metros cuadrados, a veces con materiales indebidos. Habrá que ver si se cumple con las características de que sean cómodas e higiénicas, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el sistema de ahorro para el retiro. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, pues ya trabajó, ya tuvo salud, pero va a llegar un momento en el que ya no pueda trabajar. Y para ello, pues vamos a establecer dentro de la subcuenta individual, vamos a establecer un apartado que sea un fondo para cuando ya deje de trabajar. ¿Y este fondo qué va a hacer? Bueno, es un ahorro que realiza el trabajador a lo largo de su vida útil, que le será entregado para que goce de una vejez digna, sin estarse preocupando, pues, por su subsistencia alimentaria. Y entonces el sistema para el ahorro del retiro deberá de cumplir esa función. Para ello, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a leer la ley de sistemas de ahorro para el retiro. Por favor, ábranla. Y quien la encuentre, léame el artículo primero. Sí, maestro. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes previstos en esta ley y en las leyes del Seguro Social, el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Muy bien. Entonces, cuando en el examen se les pregunte cuál es el objeto de la ley del sistema de ahorro para el retiro, por favor no me contesten cuestiones distintas de las que acabo de señalar. ¿Por qué? Porque así lo dice expresamente la ley. ¿Qué es lo que va a hacer esta norma? Verificar y establecer el funcionamiento del sistema de ahorro para el retiro y sus participantes. Tanto del, vamos a decir, del IMSS como del ISSSTE. Muy bien. Ahora, aquí es donde va a acontecer lo que platicaban hace un momento. El sistema de ahorro para el retiro, bueno, pues ustedes saben que ha ido cambiando. Actualmente todos los que trabajamos ya estamos con esta cuestión de las AFORES. Y esto a lo que normalmente le llamamos AFORES es lo que para la ley se va a identificar como administradoras. Se le conoce como administradoras
de fondos para el retiro. Y estos van a ser sujetos privados que se encargan de recibir las aportaciones y de capitalizarlas en el sistema financiero. Es decir, buscar que esta aportación dé el mayor rendimiento para que después de 10, 20, 30 años se obtenga una cantidad mayor. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener un sistema que suena bien, ¿no creen? La idea es de que mis aportaciones se capitalicen, generen dinero, y cuando yo tenga que dejar de trabajar o quiera dejar de trabajar, pues tenga mayor capital. En la práctica, bueno, tendremos que estas, vamos a llamarle pensiones, pues conforme a la ley han ido bajando significativamente los ingresos. Es decir, ustedes recordarán personas que a principios de los 90 decían, es que ya me voy a jubilar, y que con su pensión les alcanzaba para vivir bien. Y hoy en día conocen personas que se estén jubilando en estas fechas y han escuchado cuánto les dan de pensión. ¿Cómo cuánto, Vic? Vic Santos. Es más o menos, según, por ejemplo, casos de familiares, unos entre 5,000, 6,000 al mes, más o menos. O sea, y si no es que hasta menos. Y si no es que hasta menos, ¿eh? Y es lo que te iba a decir, y les están dando una pensión dentro de las que pagan altas, ¿eh? Profesor, sí. En la actualidad hay todavía dos regímenes, todavía funciona la ley 73 y la ley 96. Entonces, dependiendo de a cuál correspondas. O sea, lo comento esto porque yo me jubilé por la ley 73. Claro, entonces, pero la ley 76 ya va de salida, ya los que quedan con ella. Eso iba a comentar, que ahí nos fue bien, pero a los actuales jóvenes, la verdad es que está pésima la pensión que les va a tocar. La verdad es que no les va a alcanzar para nada. En la ley 73 todavía tenías opción con la modalidad 40 de poder mejorar un poquito tu pensión. En la actualidad para los jóvenes no va a ser posible. Ya no van a gozar de ese privilegio, digámoslo así, ¿no? Claro, bueno. Entonces sí está muy complicado, la verdad, para la gente joven con los afores. Y bueno, los que tuvimos el privilegio de todavía alcanzar la antigua ley, pues nos fue más o menos, dependiendo de tu salario, obviamente los 5 últimos años de salario cotizado y de las semanas cotizadas, ¿no? Bueno, se hizo el cálculo. Entonces sí hay gente que pues recibe 3,000 pesos de pensión al mes. Hay gente que, como dice el compañero, 5,000, 4,000, 6,000, ¿no? Pero también hubo gente que llegó a alcanzar 30,000, 40,000 pesos. O sea, son los menos, pero sí los hubo, ¿no? En la actualidad ya no, porque también ya bajaron, ya pusieron un tope, ¿no? Claro, es a lo que iba a hablar. Y bueno, ustedes no sé si escucharon que la Corte ya estableció que es constitucional el tema de los salarios, de las pensiones, en el sentido de que hoy en día nosotros cotizamos con base a nuestro salario.
pero nuestra pensión nos la pagan en UMAS, unidades de medida de actualización. Y yo les pregunto, ¿es mayor el salario mínimo que el UMA? Sí, es mayor el salario mínimo que el UMA. Es mayor, casi por 40 pesos, ¿no? Así es. Pero la Corte ha establecido que esto es constitucional. Hubo una contradicción, una resolución emitida por la Corte en tal sentido. ¿A qué voy? Que hay que entender que el sistema, que suena bonito, o sea, díganme, pues a todos nos suena bien, ¿no? Pero ¿cómo lo han ido legislando que se ha desnaturalizado? Piensen lo siguiente. El año anterior se subió la edad para el retiro. ¿Sí se enteraron? Sí. ¿A cuántos Sí. años? Ahora es 65 años, 68. si no mal. Se subió a 68, ¿no? Luego se volvió a bajar a 65 y algo así. 75. Yo sabía que 65, no sé. Bueno, es para hombre y para mujer, recuerden. Y 70 y 75. 70 y 65, ¿no? O 60, no escuché bien. No, si no mal Exactamente. recuerdo, yo tengo como paciente al secretario del Tribunal Superior de Justicia y si no recuerdo, y fue hace 2 años, profesor, me dijo que lo habían aumentado, sí me recuerdo, 70 y creo que 75. 70 para las mujeres y 75 para los hombres. Yo me refiero al aumento que hubo de la edad para jubilación apenas el año pasado y que lo bajaron ahorita que había que votar. Acuérdense que así es esto. Ah, ok. Porque ya lo habían subido. Sí. Subieron a 68. Hay que revisar. Yo recuerdo que era algo así. El tema que es, antes teníamos semanas cotizadas, es decir, años de servicio o edad para jubilarnos. Hoy en día yo puedo tener mis semanas cotizadas, pero si no llego a la edad, no me puedo jubilar. Exacto. Y esto ya es una cosa, reitero, piensen ustedes, hagan memoria, los que son muy jóvenes, pues pregúntenle a sus padres y los que ya no son tan jóvenes, pues recuerden, ¿no? Yo me acuerdo tíos que tenía de 50 años ya jubilados. Así es. Profesor, por eso que comenta usted sí tiene razón, porque por ejemplo en mi caso yo tengo ya 29 años de servicio, pero no me puedo jubilar por la edad, porque tengo 45 y entonces nunca me voy a jubilar al 100%. Entonces, conforme a lo que usted está diciendo, la ley pues no es muy beneficiable, ¿no? Para ciertas personas. Claro, es lo que digo, hay que criticar. Estamos analizando lo bonito de la norma, pero ya en la práctica, sí, no. El trato fiscal es uno, pero el trato social, pues creo que es otro. Y por ningún lado yo veo beneficio. Yo estoy en una situación similar a la de usted. Yo ya tengo como 20 años de servicio cotizando. Esto quiere decir, yo tengo 38, me faltarían 10 más. A los 48 me podría jubilar en algún otro régimen, pero ahorita voy a tener que seguir trabajando hasta los 65. O sea que le voy a regalar ¿cuántos años? Y yo pregunto, ¿todos esos años de más que voy a laborar y contribuir, aumentará mi salario base de cotización? ¿Aumentará mi fondo? No, me van a pagar porque está topado. Y entonces me puede tocar que después de todo este tiempo que elabore, una pensión, a lo mejor, si bien me va, como dice Vic, de 5,000 pesos, si bien me va. Entonces, a mí me parece que esto no es adecuado. Aunado a que este sistema de Afores, donde interviene un particular, fue retomado, pues, de algunos otros países, como lo fue Chile. En Chile, esto de las administradoras, de las Afores, resultó ser un fracaso.
y terminó. Se agotaron los fondos, ya cuando nos jubilamos ya misteriosamente todo había desaparecido y los jubilados se quedaron sin su protección. Hay que vigilar y hay que estar atentos que no nos vaya a pasar a nosotros. ¿Estamos? Maestro, puede ser que en ese caso legalmente la mejor forma de poder, digo, si fuera el caso, yo no creo que aplique para trabajadores inscritos en el IMSS, no creo que sirva realmente, pero se podría garantizar ese tipo de fondos a través de fideicomisos que sean exclusivamente para eso, porque desgraciadamente ya sabemos que las que son estas, ¿cómo se llama? Aseguradoras, no, ¿cómo se les dicen? Administradoras del fondo. Las administradoras realmente utilizan el dinero y lo meten a fondos de inversión, pero no tenemos garantía o no hay garantía realmente de la seguridad de que retornen los fondos y mucho menos con beneficios. Realmente ese es el problema, pero los fideicomisos está mucho más restringido el poder utilizar esos fondos, entonces es más controlado, creo, no sé. ¿Pero se refiere usted a un fideicomiso de naturaleza pública o privada? Bueno, ahí no sé, no conozco la ley, no le voy a mentir, no sé, no creo. Porque aquí acuérdese que los fideicomisos públicos últimamente los han estado desapareciendo en este país. Exactamente. Ya ven que aquí no tenemos seguridad de nada, de nada. Hay fideicomisos y te los desaparecen mañana. No. Así es. Entonces, tampoco es así garantía. nos desaparecieron. Sí. Tampoco es garantía. Entonces, y si son fideicomisos privados, habría que analizar. Por lo menos yo no conozco solo fideicomiso privado con estas características. Yo. Pero a lo mejor existen. Pero yo no conozco fideicomisos privados con ese objeto. Reitero, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes, uno, analicen esta contribución. Y dos, pongan mucha atención en ella. Porque seguramente nos la van a aplicar. Decía yo, en Chile, hace un año, hace dos, se levantaron gran inconformidad social porque quisieron aumentar la edad de jubilación por todo el tema del ahorro para el retiro. Incluso ustedes sabrán que mucho o factor propició que se cambiara la Constitución chilena. Entonces, reitero, hay que analizar, hay que ver qué pasa, como dicen coloquialmente, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No vaya a ser que en 10 años nosotros estemos en lo mismo. ¿Estamos? María Elena, quería comentar algo. Sí, maestro. Un segundo, José, dígame. Mire, yo creo que el tema que usted toca es muy sensible, pero no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional. Como bien usted lo señalaba, Chile es un referente. Sin embargo, yo creo que también, y probablemente aquí a lo mejor no estemos coincidiendo muchos, pero también dejar las cosas de nuestro futuro en manos del gobierno. Tampoco es, como usted bien señala, ¿no? Es un punto a analizar, pero también es algo que tenemos que considerar porque no podemos depender en lo futuro de lo que alguna instancia gubernamental quiera hacer en relación a nuestro ingreso o lo que ahorramos. Tiene usted toda la razón, maestro, o sea, no es tan sencillo lo que comentaban las compañeras. Finalmente, lo que se otorga en el presente es algo que no le permite vivir en unas condiciones dignas al trabajador, pero también viendo eso, como usted bien señala, viendo las barbas del vecino, pues también tenemos que tomar acciones, profesor, y justo el análisis que usted propone, pues yo creo que nos llevaría a todo ello. Claro, claro, pero aunado, vamos, no es que yo ponga mi esperanza en el gobierno, es que a mí me quitan una parte de mi salario, ni me preguntan, y le dan un destino. No es tanto como que nos sentemos a esperar, o sea, no, además es nuestro derecho. Reitero, tontamente yo creo que tengo derechos. No estoy a las limosnas que me quiera dar
el gobierno en turno. Tontamente así lo veo. Pero dime, José Antonio, ya se nos va a acabar la clase, por favor, rápido. Rápidamente comentaba con este sistema tan cambiante que tenemos, yo tenía la idea que los últimos 5 años que uno podía estar cotizando, digamos, estar pagando lo máximo de cuota para poder tener una pensión que podría ser, en algunos casos me comentaban que llegaba hasta 50,000 pesos, ¿no? Entonces me surge esa duda porque no sé qué tan vigente esté eso, porque bueno, yo coticé pocos años como empleado y posteriormente ya llevo bastante tiempo pagando, digamos, intermitentemente mis cuotas, pero en la cuota más baja, ¿no? Con algunas empresas que conozco, que son ahora sí que conocidos, amigos. Entonces, yo he estado pagando, digamos que la parte patronal y la parte, como si estuviera empleado, como fuera empleado, ¿no? Pero me dicen, no te preocupes, compañeros también que tuve cuando trabajé en una empresa independientemente. Pero ahí tenemos que analizar en concreto qué régimen tiene usted, qué ley le aplica, cuáles son las cosas. Pero eso ya lo analizaremos después, porque lo que usted me está diciendo y se está grabando se llama fraude al Instituto del Fondo para la Vivienda. Entonces, yo no puedo asesorar para cometer un ilícito, menos en una clase de fiscal. Ya después, si usted es mi cliente, podríamos platicar, pero así. Sí, me gustaría. Está difícil que confiese delitos. Está difícil que esté confesando usted delitos así en público. Pero dime, Aide, te escucho. Sí, maestro. Bueno, uno de mis hijos es contador y él me comentaba, me decía, oye, mamá, ¿por qué permitiste que nos retiraran, que nos aumentaran la edad? ¿Por qué permitiste que surgiera toda esta situación en donde a los millennials tenemos que pedir un crédito al banco para poder hacernos de una casa, de una vivienda, y que vamos a tener unos retiros pues muy bajos, unos pagos muy bajos, y que esto lo manifestó en la corte, alegando que decía que pues que sí lo aceptaba la corte porque ya no había dinero y que era en beneficio del Estado bajar los sueldos, el bajar muchas prestaciones, el retirar muchas acciones para las nuevas generaciones. Eso es lo que justifica la corte, siendo que pues en realidad lo que yo veo que la corte son los que más ganan y se ponen sus salarios altísimos, y bueno, también hay muchas situaciones que nosotros debimos haber anticipado en relación a esta situación, que sí debimos quejarnos y que a lo mejor podemos hacerlo de alguna manera, no todavía. Bueno, pues de aquí van a salir los próximos ministros. Cuando ustedes sean ministros magistrados, a ver si se bajan el sueldo. Ya los veré, porque es fácil decirlo desde acá, pero ya los veré. Bueno, entonces les agradezco a todos y a todas su atención, ya son más de las 9, nos vemos, feliz fin de semana. Gracias, buen día para todos. Muchas gracias a todos, compañeros. Hasta luego.